El sonido del ventilador girando en el techo era lo único que rompía el silencio espeso de la madrugada. Ella despertó con una sensación rara, como si algo no encajara. Parpadeó varias veces antes de darse cuenta de que no estaba sola. Y no era él, era otra. Una mujer semidesnuda, con el cabello revuelto sobre la almohada, usando su lado de la cama. Y él dormía a su lado como si fuera lo más normal del mundo. El corazón de Mariana no latía, retumbaba, pero no gritó, no hizo escándalo. Solo los miró. Se quedó allí, de pie, con la bata medio abierta, los pies descalzos pisando el frío del suelo y los ojos clavados en esa imagen que jamás se le borraría. Las sábanas revueltas, el olor a perfume barato mezclado con el de él, la luz tenue colándose por la cortina mal cerrada. Todo parecía sacado de una pesadilla vulgar, pero no era un sueño. Era su cama, su cuarto, su casa. No dijo una palabra. Solo una lágrima descendió lenta por su mejilla izquierda, quemándole como ácido. Dio media vuelta. Caminó sin apurarse, como si cada paso fuera una decisión. Cerró la puerta del cuarto con calma, pero con firmeza. Ese portazo suave fue más fuerte que cualquier grito. Entró al baño y se encerró con llave. Allí, con las manos apoyadas en el lavamanos, se miró al espejo. Su rostro estaba pálido, los ojos hinchados, pero lo que más le impactó fue esa expresión, no de dolor, sino de despertar. «No vale la pena una lágrima más», murmuró, apretando los labios para no temblar. El silencio iba a ser su castigo. No haría escándalos, no se rebajaría, lo miraría caer desde arriba sin necesidad de empujarlo, porque algo dentro de ella ya se había roto para siempre. El amanecer la encontró aún despierta, con el celular en la mano y el estómago hecho un nudo. No había vuelto a ese cuarto, ni pensaba hacerlo. Mientras él seguía durmiendo, o fingiendo hacerlo, Mariana empezó a revisar. Primero los mensajes, luego las facturas, después las cámaras de seguridad internas que él mismo había instalado, por seguridad. Cada imagen, cada frase cursi enviada a otra que no era ella, cada mentira dicha con naturalidad, eran como gotas heladas cayendo sobre su espalda. Descubrió que esa no era la primera vez. No, había muchas más, solo que esta vez él tuvo el descaro de hacerlo en su propia cama, y eso lo cambiaba todo. Cada prueba que encontraba no le provocaba lágrimas, sino una frialdad nueva, firme, que se le metía en los huesos. Hizo capturas de pantalla, descargó videos, organizó carpetas. Era como si estuviera construyendo su propio archivo de justicia personal. Con cada clic, su respiración se volvía más tranquila. El dolor no se había ido, pero ya no mandaba. Pasaron 2 días y él actuaba como si nada hubiera pasado. Ni una palabra sobre la noche de la traición. Solo comentarios triviales, alguna sonrisa forzada, la típica rutina absurda. Mariana, en cambio, ya había empezado su guerra silenciosa. Revisó el título de propiedad de la casa. Estaba a su nombre, como tantas otras cosas que él nunca valoró. Llamó a un agente inmobiliario, uno discreto, sin oficinas ostentosas ni preguntas innecesarias. Se reunieron en una cafetería tranquila. Ella vestía sencilla, pero con esa mirada que no necesita adornos. «Quiero venderla rápido», dijo. El hombre notó el tono y no preguntó más. En menos de una semana, los papeles estaban listos. Mariana firmó con una calma quirúrgica, como quien sella un pacto con su nueva vida. Mientras el notario sellaba los documentos, ella no pestañeó. Afuera llovía suave. Dentro de ella todo ardía, pero en silencio. El sonido seco del sello marcando el último documento retumbó en la oficina vacía como un disparo silencioso. Mariana tomó las llaves, las originales y las copias, y las dejó sobre el escritorio del agente inmobiliario. No tembló, no dudó. «Ya no es mi hogar», dijo sin mirar atrás. La frase salió sola, como si alguien más la hubiese dicho por ella.
Caminó hacia la salida con paso firme. El aire fresco de la calle la golpeó en la cara, y por primera vez en mucho tiempo respiró hondo. No era felicidad lo que sentía, tampoco venganza. Era algo más seco, más visceral. Justicia. Esa justicia que no llega con gritos ni escándalos, sino con decisiones que cortan como cuchillas. Al revisar su cuenta bancaria esa noche, vio el depósito. Limpio, concreto, frío, un número que representaba más que dinero. Era su nuevo punto de partida. Ya no tenía casa, pero tampoco tenía cadenas. Él no sospechó nada. Seguía entrando y saliendo como si todo le perteneciera, como si su traición no tuviera consecuencias. A veces se refería a la casa como suya, con ese aire de superioridad infantil que siempre había tenido, creyendo que con solo existir todo le era debido. Mariana lo observaba con una calma que a él le parecía indiferencia, pero que en realidad era despedida. No sabía que cada vez que salía por la puerta podía ser la última vez que la cruzaría. Y lo fue. Un martes cualquiera volvió a la casa y no pudo entrar. La cerradura ya no respondía a sus llaves. Golpeó la puerta, llamó al celular de Mariana, envió mensajes llenos de signos de interrogación y excusas vacías. Solo recibió una respuesta: ya no tienes dónde volver. Sin drama, sin insultos, solo la verdad. Y esa frase fue un espejo que por fin le mostró lo que él había hecho primero. Él no lo entendía, no podía creerlo. Llamó 1, 2, 20 veces. Su voz en los audios pasaba de la sorpresa a la súplica, del enojo a la humillación. ¿Qué hiciste? ¿Cómo te atreves? Eres una loca. Mariana los escuchaba sin emoción, mientras se tomaba un café sentada en una terraza, viendo a la gente pasar. No respondió de inmediato. Lo dejó hervir. Lo dejó retorcerse en su propio desconcierto. Cuando finalmente respondió, fue con una sola frase: «Eso fue lo que hiciste tú primero». No necesitaba decir más. Él había entrado a su cama con otra como si ella no existiera. Y ahora, él no existía más en su mundo. Intentó manipularla, claro. Le habló de recuerdos, de momentos compartidos, de todo lo que construyeron. Pero ya era tarde. Las palabras no reparan lo que se quiebra con hechos. Él había destruido todo. Y Mariana solo le devolvía el vacío que él mismo cavó. A la semana siguiente, Mariana se paró frente al espejo con unas tijeras en la mano. No llamó a ninguna peluquería. No pidió opiniones. Cortó su cabello ella misma, mechón por mechón, sin lágrimas. Cada pedazo que caía al suelo era una versión vieja de sí misma que ya no quería cargar. Luego fue a una tienda de ropa y eligió prendas distintas, colores que antes no se atrevía a usar, formas que resaltaban su cuerpo sin pedir disculpas. Se vistió de nuevo como quien se arma para una guerra, pero esta vez la guerra ya había pasado. Se miró al espejo con el cabello corto, los labios pintados y una mirada nueva. «Volví», murmuró. Esa palabra no era para nadie más, solo para ella. Más tarde encendió su auto, subió el volumen de su música favorita y condujo lejos. El paisaje pasaba veloz por la ventana, pero su mente iba más ligera. Ya no huía, iba hacia sí misma. El chisme no tardó en correr. En la familia, entre vecinos, en los grupos de WhatsApp. Algunos se llevaron las manos a la cabeza. ¡Qué cruel! ¿Y si él cambia? Pobre hombre, se quedó en la calle. Pero otros, los que realmente sabían lo que Mariana había vivido en silencio, solo bajaban la mirada con una media sonrisa y un pensamiento oculto. Alguien tenía que hacerlo. Porque todos sabían, aunque nadie lo decía en voz alta, que ella había soportado demasiado, que su silencio no fue debilidad, sino contención. Mariana no explicó nada. No fue a justificar sus actos ni a pedir comprensión. Dejó que cada uno pensara lo que quisiera. El juicio de los demás no tenía peso ya. Su dignidad no se debatía.
y en ese nuevo mundo que estaba construyendo, el silencio era su declaración más poderosa. Una tarde cualquiera, sin maquillaje y con una camiseta vieja, Mariana pasó frente a la vieja casa en la que había dejado tanto de sí. Estaba diferente. Las ventanas tenían cortinas nuevas. Había un auto que no reconocía en la entrada. Él estaba allí, parado en la acera, como un perro sin dueño, con los hombros caídos y el rostro hundido en la culpa. La vio. La reconoció de inmediato. Quiso acercarse, decir algo, pero no tuvo tiempo. Mariana lo miró apenas, sin rencor, sin lástima. Metió la mano en su bolso, sacó un llavero y con un gesto seco lanzó las llaves al basurero más cercano. Luego se giró y se fue caminando. No corrió, no miró atrás, porque en esa despedida muda estaba todo dicho. El impacto fue inmediato. Él se quedó parado, inmóvil, mirando cómo las llaves que antes abrían su mundo desaparecían entre bolsas de basura. No dijo nada. No tuvo tiempo. Algo en su rostro se rompió, como si recién ahí entendiera que no había retorno. Mariana sintió el temblor en las piernas, pero no se detuvo. Siguió caminando hasta la esquina, donde un taxi la esperaba. Subió sin mirar atrás. El conductor le preguntó a dónde iba y ella respondió con una dirección que antes no conocía. Era un departamento pequeño, en una zona tranquila. No era lujoso, pero era suyo. Cada mueble que eligió, cada color de pared, cada planta colocada con cuidado, eran parte de esa nueva piel que se estaba construyendo. No había fotos en las paredes, no había rastros del pasado, solo una mujer empezando de cero. En los días siguientes, se dedicó a sí misma con una disciplina casi silenciosa. Empezó a caminar por las mañanas sin celular, solo con sus pensamientos. Leía libros que antes no tenía tiempo de abrir. Aprendió a cocinar para ella, con calma, con placer. El espejo de su nuevo baño le devolvía una imagen desconocida, sin adornos, sin máscaras. Solo ella, sin prisa, sin presión. A veces se permitía llorar, pero no de tristeza, de alivio, porque por fin podía hacerlo sin esconderse, sin miedo a que alguien la llamara exagerada o loca. Las noches eran solitarias, sí, pero también tranquilas. Nadie le apagaba la luz, nadie criticaba su forma de estar en el mundo, y eso, aunque simple, era un lujo que por años no había tenido. Un sábado por la tarde, Mariana decidió ir al supermercado que solían frecuentar juntos, no por nostalgia, sino por desafío. Quería comprobar que podía volver a esos lugares sin quebrarse. Caminó entre los pasillos con el carrito medio vacío, viendo los productos que antes él exigía comprar, recordando cómo cada compra era una discusión o una crítica. «Siempre compras lo mismo», solía decirle. Ahora, cada artículo que colocaba en el carro era una elección libre, sin opinión ajena. En la fila para pagar, una pareja discutía bajito, y eso le arrancó una sonrisa amarga. Había estado ahí muchas veces, disfrazando problemas bajo la rutina. Pero ya no. Ya no necesitaba fingir ni adaptarse a nadie. Solo era ella y su paz. Mientras cargaba las bolsas en el auto, sintió una presencia conocida. No lo vio de inmediato, pero lo sintió. Ese aire tenso que solo alguien del pasado puede provocar. Se giró, y ahí estaba él, más flaco, más ojeroso, más roto. La miró con una mezcla de esperanza y arrepentimiento que a ella ya no le tocaba. Se acercó unos pasos con voz baja, casi susurrando. ¿Podemos hablar? Mariana respiró hondo. No le gritó, no lo insultó, solo le dijo: «Tú hablaste cuando traicionaste. Yo ya escuché suficiente». Él intentó extender la mano, decir algo más, pero ella cerró el portón del auto con firmeza y se metió sin apuro. Arrancó sin acelerones. Solo se fue, porque a veces el acto más fuerte es irse sin drama. Después de aquel encuentro, él comenzó a rondar su nueva vida como un fantasma torpe.
mensajes a deshora, flores dejadas en la puerta del edificio, llamadas perdidas con nombres desconocidos. Mariana no respondía. Sabía que no era amor lo que lo traía de vuelta. Era ego. Era la sorpresa de haber perdido algo que creía seguro. Él no extrañaba a Mariana. Extrañaba el control que tenía sobre ella. Y eso lo frustraba más que cualquier rechazo, porque por primera vez ella no reaccionaba como antes. No lloraba, no suplicaba, no preguntaba por qué, y esa indiferencia lo desgastaba más que cualquier grito. Mariana, en cambio, solo lo observaba a la distancia, como quien mira una tormenta pasar desde detrás de un vidrio grueso. Ya no mojaba, ya no dolía. Una tarde, al llegar del trabajo, encontró una carta bajo su puerta. No era anónima, era de él, escrita a mano, con una caligrafía temblorosa que delataba más desesperación que arrepentimiento. Hablaba de errores, de noches en vela, de recuerdos que no lo dejaban dormir. Decía que nadie lo había querido como ella, que estaba dispuesto a cambiar, que solo necesitaba una oportunidad. Mariana leyó la carta entera sentada en el suelo, con una taza de té entre las manos. Al terminar, respiró hondo, dobló el papel con cuidado y lo guardó en una caja vacía. No para conservarlo, sino para cerrarlo. Esa noche encendió una vela y escribió su propia carta. No era una respuesta para él, era un cierre para ella. Gracias por mostrarme quién eras. Ahora sé quién soy yo. Luego, quemó ambas cartas en el balcón, en silencio, viendo cómo el fuego convertía palabras en ceniza. Con el paso de los meses, Mariana fue construyendo algo más grande que un nuevo hogar. Construyó una nueva versión de sí misma. No fue fácil, no fue rápido. Hubo días de duda, de cansancio, de querer desaparecer por un rato, pero también hubo descubrimientos. Aprendió que le gustaba caminar bajo la lluvia sin paraguas, que podía arreglar una lámpara sola sin pedir ayuda, que tenía una risa distinta cuando no se sentía juzgada. Empezó a rodearse de gente nueva, una vecina amable que le ofrecía café sin intenciones ocultas, un compañero del trabajo que no la miraba como si fuera invisible, una señora mayor que la saludaba con cariño cada mañana. No eran grandes lazos, pero eran reales, y eso bastaba para empezar de nuevo con raíces más firmes. Un día recibió una invitación a un evento pequeño, una feria local, donde mujeres compartían sus emprendimientos. Mariana había estado trabajando en algo en silencio. Jabones artesanales, hechos con esencias naturales, envueltos en papel reciclado, cada uno con frases de fuerza escritas a mano. Decidió ir. Montó una mesa sencilla, con sus productos alineados y una sonrisa tímida. Al principio nadie se acercaba, pero con el tiempo algunas mujeres paraban, leían las frases y se emocionaban. Una incluso le dijo: «Este dice justo lo que necesitaba escuchar». Mariana asintió, sin explicar que esas frases las había escrito en noches donde solo el olor a lavanda la sostenía. No necesitaba contar su historia para inspirar. Su presencia, su calma, ya hablaban por sí solas. Por primera vez sintió que su dolor no fue en vano. Había parido una nueva vida, y esta vez sí era suya. No tardó en llegar el eco de su nuevo comienzo a oídos del pasado. Una excuñada le escribió intentando reconectar, como si nada hubiera pasado. Otra, con un tono más cínico, le dijo que se notaba que estaba ardida. Mariana ya no se enganchaba. Leía los mensajes y los dejaba en visto, no por orgullo, sino porque había aprendido que no debía gastar energía en explicarse a quien nunca quiso entenderla. Algunos amigos que se habían alejado volvían con disculpas tibias, intentando recuperar el contacto desde una comodidad egoísta.
Ella sonreía con cortesía, pero mantenía su distancia. Aprendió a valorar la paz de su soledad, más que la compañía de quienes no estuvieron cuando más los necesitó. Y eso, para una mujer que había vivido años adaptándose a los demás, era una victoria silenciosa pero gigante. Una tarde, al volver de la feria, encontró un sobre bajo la puerta. Esta vez no era de él, ni manuscrito. Era una notificación legal. Él estaba intentando impugnar la venta de la casa. Decía que no fue informado, que lo habían estafado. Mariana sintió una mezcla de risa y rabia. El hombre que no había puesto un peso, que jamás preguntó por los papeles, ahora quería pelear por algo que ya no le pertenecía. Se reunió con su abogada. Una mujer directa y firme que apenas vio los documentos dijo: «No tiene cómo ganar esto, pero va a intentarlo, solo para molestarte». Mariana asintió. No tenía miedo. Sabía que él solo buscaba una forma de seguir presente, de seguir enredándola en sus juegos. Pero esta vez ella tenía límites, y si él quería guerra, ella lo enfrentaría desde la paz, porque a veces el silencio es el arma más afilada. La primera audiencia fue breve. Él llegó con traje arrugado, mirada altiva pero nerviosa. Evitó mirarla directamente, como si su presencia le pesara más que cualquier argumento. Mariana, en cambio, estaba serena. Vestía sobria, sin estridencias, pero con una elegancia que no necesitaba adornos. Respondió lo justo. No se desvió, no se alteró. El juez revisó los papeles, escuchó ambas partes y levantó la sesión con una frase que aún resuena en su mente. No hay fundamentos para revertir la transacción. Caso cerrado. Él salió antes que ella, con pasos rápidos y expresión desencajada. Mariana esperó unos minutos más, respirando con calma. No era solo un juicio ganado. Era una prueba más de que su nueva vida no dependía ya de su permiso ni de su reconocimiento. Era libre, y nadie podía arrebatarle eso. Afuera, él la esperaba junto al auto, como si aún tuviera derecho a interceptarla. Mariana lo vio desde lejos. Caminó hacia su vehículo sin desviarse, sin apuro. Cuando estuvo cerca, él habló. ¿Eso te hizo sentir poderosa? ¿Humillarme así? Su tono no era de arrepentimiento, sino de reproche, como si la víctima fuera él. Mariana lo miró por fin. La firme, directa. No te humillé, solo te dejé caer solo, como siempre hiciste conmigo. Él tragó saliva, pero no respondió. La estaba viendo con otros ojos. Ya no era la mujer que él manipulaba con promesas vacías o silencios estratégicos. Era otra, alguien que se reconstruyó sin pedirle permiso. Ella subió al auto, cerró la puerta y encendió el motor. No dijo adiós. No había nada que despedir. Esa noche, ya en casa, Mariana no sintió euforia ni revancha. Sintió calma. Se sirvió una copa de vino, puso música baja y se sentó en el suelo con las piernas cruzadas. Miró alrededor. Las paredes aún olían a pintura nueva, pero el alma del lugar ya era suya. En la mesa había una vela encendida, y sobre ella una libreta abierta con ideas para nuevos productos. El emprendimiento iba creciendo, lento pero firme. Cada venta era más que ingreso, era validación. Era prueba de que podía sostenerse sin nadie, sin mentiras, sin miedo. Por primera vez no esperaba aplausos. No buscaba que nadie la viera. Se bastaba con su propia mirada. Y eso, para quien había vivido años sintiéndose invisible, era una forma de resurrección. Al día siguiente, recibió un mensaje inesperado. Una clienta le pedía una gran cantidad de jabones para un evento importante. Mariana leyó la solicitud 3 veces antes de responder. Era la primera vez que alguien confiaba en su trabajo a gran escala. Dijo que sí, claro, pero no con ansiedad ni con miedo a fallar. Lo dijo con la certeza de quien ya había enfrentado tormentas peores. Pasó días trabajando en silencio, envolviendo cada jabón con cuidado,
escribiendo cada frase como si fuera una carta personal. Cuando entregó el pedido, la organizadora del evento la abrazó y le dijo: «No sabes el bien que vas a hacer con esto». Mariana solo sonrió. Sí, lo sabía, porque cada palabra que iba en esos envoltorios antes la había sanado a ella, y ahora podía sanar a otras. Un mes después, la vida le trajo una escena que jamás pensó vivir con tanta entereza. Caminaba por el centro de la ciudad cuando, al doblar una esquina, lo vio. Él estaba en una cafetería, solo, mirando el celular con el ceño fruncido. Se veía más viejo, más agotado. Ya no tenía ese aire de superioridad, ni esa postura arrogante con la que solía ocupar cada espacio. Mariana lo observó unos segundos desde el otro lado del vidrio. Nadie lo acompañaba, nadie lo esperaba. Ella, en cambio, llevaba en el bolso una libreta llena de pedidos, un termo con café que ella misma preparó, y un rostro sereno que ya no temía ser visto. No hizo contacto visual. No necesitaba cerrar nada con él, porque todo estaba cerrado hacía tiempo. Solo siguió caminando, con paso firme, como quien ya no carga con el pasado a cuestas. Esa noche, mientras organizaba un nuevo pedido, sonó el timbre. Era su vecina, una mujer mayor, que la invitaba a cenar con otras mujeres del edificio. Mariana dudó por un segundo, pero aceptó. La cena fue simple: arroz, ensalada, vino barato y muchas risas. Historias de vida, de hijos, de pérdidas, de reinicios. Mariana escuchaba más que hablaba, pero cuando le preguntaron por su historia, dijo con una sonrisa tranquila: «Vendí una casa y con eso compré mi paz». Todas la miraron en silencio unos segundos, hasta que una de ellas le respondió: «Ojalá todas tuviéramos ese coraje». Mariana no dijo más. No necesitaba explicar el infierno por el que había pasado. En ese comedor sencillo, rodeada de mujeres reales, sintió que pertenecía, que había encontrado un nuevo tipo de hogar, uno sin paredes, pero lleno de verdad. Días después, una de las mujeres de esa cena le propuso colaborar en un pequeño taller para otras vecinas. Querían compartir historias, manualidades, herramientas para comenzar de nuevo. Mariana aceptó sin pensarlo demasiado. No se sentía experta en nada, pero sabía cómo se siente romperse y reconstruirse. En la primera reunión apenas hablaron. Hubo silencio, miradas cómplices, alguna lágrima escondida, pero eso bastó. Una mujer mostró una cicatriz, otra habló de un divorcio reciente, otra dijo que llevaba años sin reconocerse frente al espejo. Mariana, con voz suave, solo compartió una frase: «A mí me dijeron que sin él no era nada, y ahora soy todo lo que tengo, y me basta». Esa frase flotó en el aire como una luz tibia, y en ese momento supo que estaba sanando, no por olvidar, sino por transformar. Un fin de semana decidió visitar a sus padres. Llevaba meses sin verlos, en parte por la vergüenza que cargaba, en parte por miedo a no sentirse comprendida. Pero esta vez fue distinta. Su madre la abrazó con más fuerza que nunca. Su padre, de pocas palabras, le ofreció un café sin juicio, solo con presencia. Durante la comida no se habló del pasado, pero sí de lo que venía. Mariana contó de su proyecto, de las mujeres que había conocido, de las cosas que estaba aprendiendo. Su madre la miraba como si viera a otra hija, no a la mujer rota que una vez volvió llorando, sino a alguien nueva. Y en esos ojos de madre, Mariana se reconoció. No necesitó pedir perdón por haberse ido ni por haberse callado tanto tiempo. Solo estar allí, entera, fue suficiente. Esa noche, ya en su cuarto de adolescente convertido en cuarto de visitas, Mariana abrió una caja vieja que aún conservaba cosas del pasado. Fotos, cartas, un collar que él le regaló en uno de esos aniversarios que ahora parecían mentira. Miró cada objeto con una mezcla de ternura y distancia. No había odio, solo la claridad de haber despertado. Guardó algunas cosas de nuevo, otras las dejó sobre la cama.
Al día siguiente, antes de volver a su departamento, le entregó a su madre un pequeño sobre y le pidió que lo tirara cuando quisiera. Dentro iba el collar, una carta que nunca envió, y una foto donde ambos sonreían con falsedad. «Ya no me pertenecen», dijo. Su madre no preguntó, solo asintió, porque entendió que a veces despedirse de objetos también es sanar heridas. Al regresar, encontró una bolsa colgada en la manija de su puerta. No tenía remitente, pero sabía de quién venía. Dentro había una camisa que él solía usar para dormir, doblada con cuidado, con un papel encima. «Pensé que querrías tenerla». Mariana la tomó, la miró un segundo, y luego, sin dudar, la arrojó al cesto de basura. No como un acto de rabia, sino como una limpieza necesaria. Cerró la puerta con llave, puso música y se sirvió un café. Mientras lo tomaba, abrió su libreta y escribió: «Él sigue enviando rastros de lo que fue, pero yo ya no vivo ahí». Esa frase quedó en la hoja sin fecha, sin firma. No era un recuerdo, era una declaración, un límite claro escrito con tinta firme. Y esta vez no había marcha atrás. Los días siguientes fueron más livianos. Mariana sentía que, por fin, el pasado empezaba a soltarla del todo. Seguía trabajando en sus jabones, pero ahora agregaba mensajes que surgían de conversaciones con otras mujeres. Frases que no estaban en libros ni en redes sociales, sino que salían de heridas reales, de renacimientos auténticos. Una de ellas decía: «No me fui porque no te amaba, me fui porque aprendí a amarme más a mí». Esa fue la primera en agotarse en la feria. Cada vez que alguien la compraba, Mariana sentía una pequeña victoria. No era sobre vender, era sobre reflejar. Y sin darse cuenta, se estaba convirtiendo en una referencia para otras. Una mujer que no gritaba, que no necesitaba contar todo para ser escuchada. Su presencia era suficiente. Un jueves cualquiera, recibió un mensaje que le revolvió el estómago. Era de la amante. Breve, seco, directo. «Él también me traicionó. Ahora entiendo todo». Mariana lo leyó 3 veces. No sintió compasión, ni ganas de responder, pero tampoco odio. Sintió algo más profundo. Certeza. Certeza de que no se trataba solo de ella. Él era así. Siempre lo fue. Solo que antes ella justificaba, negaba, esperaba. Ahora no. Ahora entendía que había salido de algo podrido, no por falta de amor, sino por exceso de amor propio. Guardó el mensaje sin responder. No porque se creyera mejor, sino porque ya no necesitaba cerrar nada con esa mujer. Cada una cargaría con su propia historia. Y Mariana, al fin, había soltado la suya. Un par de semanas después, durante una entrevista para un pequeño canal local que cubría emprendimientos femeninos, Mariana fue invitada a contar cómo nació su proyecto. La periodista, joven y curiosa, le preguntó si todo había empezado por una historia de amor. Mariana pensó por un segundo y luego respondió con una calma que sorprendió incluso a ella misma. «No, todo empezó cuando me di cuenta de que el amor sin respeto no sirve, ni hacia el otro ni hacia una misma». La entrevista fue corta, pero honesta. Al terminar, varias mujeres se le acercaron. Una le dio las gracias en voz baja. Otra la abrazó sin decir nada. Mariana entendió, sin necesidad de palabras, que su proceso ya no era solo suyo. Su historia ahora era parte de algo más grande. Y eso, sin pretenderlo, era sanación colectiva. Al volver a casa esa noche, encontró en el buzón una carta manuscrita más. Esta vez no era de él, ni de la amante. Era de una mujer que la había visto en la feria y que decía estar pasando por algo similar. Le agradecía por existir, por inspirarla, por demostrar que se puede empezar desde cero con dignidad. Mariana lloró al leerla. Lloró sin culpa, sin miedo, sin vergüenza. Lloró por todas las veces que quiso que alguien le dijera eso a ella y nadie lo hizo. Lloró por cada noche en que creyó que estaba sola. Y cuando terminó de llorar, se sintió más liviana.
Guardó la carta en una cajita nueva, no con las del pasado, sino con las del presente, porque ahora cada día tenía sentido, y ese sentido no dependía de nadie más que de ella. Pasó el tiempo, lo suficiente como para que el dolor dejara de doler, aunque no se olvidara. Mariana ya no contaba los meses desde la traición, ahora contaba logros, pasos dados, metas alcanzadas. Su negocio creció, y con él su confianza. Fue invitada a dar una charla en un centro comunitario. Al principio dudó, pensó que no sabría qué decir, pero cuando se paró frente a esas mujeres con historias marcadas en el rostro, supo que solo necesitaba ser real. «A mí no me destruyó la traición», dijo. «Me destruyó haberme dejado para el último lugar durante años. Pero aprendí. Y por eso estoy aquí». El silencio que siguió fue más fuerte que un aplauso. Una mujer en la última fila lloraba. Otra asintió sin hablar. Mariana entendió que su testimonio era semilla. No era salvadora de nadie, pero era un espejo. Y eso ya era mucho. Una noche, mientras cerraba su local después de un día agotador, lo vio pasar por la acera de enfrente. Él, solo, con una mochila colgada y los ojos en el suelo. No la vio, o fingió no verla. Mariana lo observó por unos segundos, en silencio. No sintió orgullo ni lástima, sintió distancia, una distancia emocional tan grande, tan clara, que la sorprendió. Años atrás, verlo así le habría causado angustia, culpa, dudas. Ahora no, ahora era solo un hombre más caminando por una calle cualquiera. Cerró la reja del local, se acomodó el cabello corto y siguió su camino. No hubo pausa, no hubo drama, porque su historia ya no giraba en torno a él. Porque, sin darse cuenta, Mariana había aprendido a caminar sin mirar atrás. El invierno llegó sin avisar, con lluvias largas y noches frías, pero esta vez Mariana no temía al silencio de su casa ni al eco de sus propios pasos. Compró una manta nueva, preparó sopas calientes, llenó su estantería de libros y películas. Empezó a disfrutar de su propia compañía como quien se reencuentra con una amiga que había olvidado. Las noches solitarias ya no eran castigo, eran refugio. A veces escribía en su libreta pensamientos sueltos. Uno de ellos decía: «Pensó que me destruiría y se destruyó solo». Otro: «No soy la misma mujer y no quiero volver a serlo». Cada frase era una victoria sin trompetas. No necesitaba que nadie la aplaudiera. Le bastaba con dormir tranquila. Un domingo gris, mientras organizaba una caja con papeles viejos, encontró una foto arrugada en el fondo de un cajón. Era de ellos dos, en una playa, sonriendo para la cámara. Mariana la miró con atención. No reconocía a esa mujer. No por el cabello, ni por la ropa, sino por la mirada. Había algo en sus ojos que ahora le parecía ajeno, una mezcla de miedo y esperanza. No la rompió, no le gritó, solo la dejó sobre la mesa. Fue a la cocina, prendió una vela y preparó té. Volvió con la taza en las manos, tomó la foto y con calma la dejó caer dentro de la llama. Vio cómo se curvaba, cómo el fuego borraba sus formas. Cuando la última chispa se apagó, respiró hondo. Esa imagen ya no existía, y con ella se fue una parte del pasado que ya no le servía. Una semana después, Mariana recibió una invitación inesperada. Una fundación local quería incluirla en un proyecto de mentoría para mujeres que salían de relaciones abusivas. No le ofrecían dinero, solo un espacio para hablar, para escuchar, para compartir. Ella aceptó. En la primera reunión se sentó en círculo con otras mujeres de distintas edades. Algunas no podían mirarla a los ojos, otras lloraban sin necesidad de contar nada. Mariana no habló de su historia como un ejemplo, sino como un proceso. «Me tomó tiempo, y me lo sigo tomando», dijo. «Pero entendí que cuando una mujer se elige a sí misma, todo cambia». No necesitó contar detalles. Su presencia firme, su tono sereno, ya decían lo importante. Al final de la sesión, una joven le tomó la mano y le susurró:
Gracias por existir. Mariana apretó suavemente esa mano y comprendió que su dolor, transformado, era ahora puente para otras. Una noche, ya en su casa, se permitió algo que antes evitaba: mirar las estrellas desde la ventana. Encendió una vela, apagó las luces y se sentó en el suelo, envuelta en su manta favorita. Pensó en todas las veces que creyó no sobrevivir, en las madrugadas que la encontraron llorando en silencio, en las promesas rotas, en las dudas, en los días sin fuerza. Pero también pensó en todo lo que había hecho sola, en cada paso dado sin testigos, en cada renuncia, en cada sí que se dijo a sí misma. Y sonrió, no porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no sentía miedo. Ahora, cuando miraba hacia el futuro, lo hacía sin temblar, porque al fin entendía que no necesitaba certezas para sentirse plena. Solo necesitaba seguir siendo fiel a esa nueva versión que, sin saberlo, había estado esperando por años. Un día como cualquier otro, mientras organizaba sus productos para una feria grande en la capital, recibió una llamada que detuvo todo por un momento. Era él. No había llamado en meses. No había mensajes, ni intentos nuevos. Pero ahí estaba su nombre en la pantalla. Mariana miró el celular por largos segundos antes de decidir. No contestó, no porque odiara, ni porque temiera. Simplemente ya no tenía nada que decirle. Bloqueó el número sin emoción, como quien cierra una ventana antes de que entre el frío. Esa fue la verdadera señal de su libertad. No sentir necesidad de escuchar su voz, ni para enfrentarlo, ni para perdonarlo. Porque algunas heridas no se curan con conversaciones, sino con ausencia, y él, por fin, había desaparecido de su presente. Al llegar a la feria, montó su mesa con más cuidado que nunca. Los productos llevaban nuevos mensajes, más profundos, más íntimos. Uno decía: me traicionó, pero también se perdió de mí. Otro: mientras él mentía, yo construía. La gente se detenía, los leía, los tocaba como si contuvieran secretos propios. Mariana observaba en silencio, con el corazón lleno de una paz desconocida. Ya no era solo una vendedora, era testigo de su propia victoria. A lo lejos, una mujer con una niña pequeña se acercó, compró uno de los jabones y, sin conocerla, le dijo: gracias por no haberte rendido. Mariana sintió un nudo en la garganta, pero no lloró. Solo asintió, porque en esa frase había reconocimiento, había conexión y había justicia. No la justicia de los tribunales, sino la que sana por dentro, la que por fin pone todo en su lugar. Semanas después, en una mañana tranquila, Mariana recibió una postal desde otra ciudad. No tenía remitente, solo una frase escrita a mano. Nunca imaginé que me verías así. Era su letra. Él, otra vez, intentando meterse por las rendijas. Pero esta vez no hubo efecto. Mariana dobló la postal y la usó como marcador en un libro que estaba leyendo sobre resiliencia femenina. No por ironía, sino por simbolismo. Porque ya no dolía, ya no provocaba rabia. Era solo una frase más, escrita por alguien que ya no tenía lugar en su historia. A veces, la mejor respuesta no es ignorar, es resignificar. Convertir lo que fue intento de manipulación en algo útil, funcional, sin carga emocional. Y eso fue lo que hizo. Lo que antes la derrumbaba, ahora la sostenía. Un sábado por la noche, organizó una cena pequeña en su casa. Invitó a algunas mujeres del taller, a su vecina y a su madre. No era una celebración ruidosa, sino un encuentro íntimo, lleno de comida casera, risas compartidas y brindis sin protocolos. En la mesa, alguien preguntó qué era lo más difícil de todo lo que había vivido. Mariana pensó un momento y dijo: perdonarme por haberme callado tanto. Hubo un silencio breve, de esos que pesan. Luego, una mujer respondió: pero hablaste, y muchas escuchamos. Mariana sonrió, con los ojos brillando.
porque entendía que no se trataba de contar todo, sino de decir lo necesario en el momento justo. Y esa noche, en ese comedor cálido, supo que su voz ya no era un susurro, era una declaración firme de existencia. Con el paso de los días, Mariana fue cerrando ciclos sin necesidad de grandes gestos. No volvió a pasar frente a la vieja casa, no volvió a revisar mensajes antiguos, ni a stalkear redes sociales. No porque se obligara, sino porque ya no lo necesitaba. Era como si su alma hubiese soltado una maleta pesada que llevaba años cargando. Empezó a dormir mejor, a despertarse sin sobresaltos, a reír con más libertad. Se apuntó a una clase de cerámica solo por placer. Aprendió a preparar su postre favorito. Y un día, sin esperarlo, se sorprendió tarareando una canción que antes evitaba, porque le recordaba a él. Ahora no dolía. Ahora era solo una canción. Eso era la libertad, poder convivir con los recuerdos sin que te roben el presente. Una tarde, al abrir un cajón buscando unos documentos, encontró una alianza vieja. La había guardado por impulso, quizás esperando entender algo más adelante. La sostuvo en la mano, observándola con curiosidad. Ya no le provocaba tristeza ni rabia. Solo la certeza de que no representaba lo que debía, no era símbolo de unión ni de amor. Era recuerdo de sometimiento, de silencio, de desgaste. Caminó hasta la cocina, tomó una copa de vino, dejó caer la alianza dentro y la miró por un instante. Luego se dirigió al balcón y vació la copa en una maceta grande donde crecía una planta nueva. Verla desaparecer entre la tierra húmeda fue más simbólico que 1000 palabras, porque en ese acto sencillo Mariana sellaba su renacimiento. La tierra la cubría, la planta la transformaría, y ella simplemente seguiría floreciendo. Con la llegada de la primavera, Mariana decidió hacer algo que siempre había postergado: viajar sola. Compró un boleto a un pueblo costero del que había oído hablar, empacó ligero y partió sin decirle a nadie. Al llegar, alquiló una habitación con vista al mar y se dedicó a caminar, a escribir, a respirar. Se levantaba temprano, se sentaba frente al agua con un cuaderno en blanco y dejaba que las palabras fluyeran. No escribía para publicar ni para impresionar. Escribía para sí misma. Una mañana, al mirar el horizonte, se dio cuenta de que ya no pensaba en él. No con rencor, no con nostalgia, simplemente no pensaba. Su lugar en su vida se había desvanecido como un eco lejano, y en ese silencio, por fin, encontró la paz más pura. Durante una caminata por un mercado artesanal del lugar, Mariana se detuvo frente a un espejo antiguo de marco de madera desgastada. Lo compró sin pensarlo. Al llegar a la habitación, lo colgó frente a la ventana. Esa noche, al mirarse en él, se vio como nunca antes. Fuerte, serena, presente. Ya no era la mujer que temía ser dejada, ni la que buscaba validación en miradas ajenas. Era ella, con cicatrices, sí, pero también con alas. Ahora soy otra, susurró, y se permitió una sonrisa amplia, sin contención, porque a veces la mayor victoria no es haber vencido al otro, sino haberse rescatado a una misma. Y en ese reflejo nocturno lo supo con certeza. Ya no había vuelta atrás. Al volver del viaje, Mariana no trajo souvenirs ni recuerdos típicos. Solo trajo el espejo, su cuaderno lleno de pensamientos y una certeza interna que no necesitaba explicación. Su casa seguía igual, pero ella no. Cada rincón tenía ahora un nuevo significado. Ya no era un espacio de refugio, sino de expansión. Empezó a recibir más visitas, a compartir más sin miedo, a abrirse sin perderse. Había encontrado el equilibrio entre protegerse y conectar. A veces se sentaba en el balcón con una taza de café y miraba la calle, no esperando a nadie, sino disfrutando del presente. Su historia ya no era una herida abierta, era una cicatriz que no dolía, solo recordaba.
y en esa memoria había poder. Un día, al pasar frente a un contenedor, Mariana se detuvo. Sacó del bolso una última copia de las llaves de la antigua casa que aún conservaba sin saber por qué. Las sostuvo unos segundos entre los dedos, miró alrededor y las dejó caer dentro sin ceremonia. No dijo nada, no pensó nada, solo siguió caminando y con cada paso sintió que algo dentro de ella se alineaba. No era un final dramático, era un cierre silencioso, simbólico, perfecto, porque a veces todo lo que una mujer necesita para liberarse es dejar de mirar la puerta que un día se cerró. Y esa tarde, mientras el sol bajaba y el viento le acariciaba el rostro, Mariana solo pensó una cosa, y por fin pude respirar.